especialista en medicina crítica y terapia intensiva, jefe de la unidad de cuidados críticos del Hospital General del Guasmo Sur. ¿Cómo está, doctor? Y gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, ahora sí. Buenos días, doctor Vergara, 26 a las 8. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación. Disculpe que no se pudo salir por audio y video, pero bueno, ya lo tenemos el audio. Doctor, con toda su experiencia y el conocimiento que tiene, y usted como jefe de unidad de cuidados críticos del Hospital General Guasmo Sur, y uno de los que primeros atendió el COVID aquí en el país, ¿cómo va el repunte de los casos COVID? Bien, bueno, gracias por la invitación y la pregunta. Buenos días. Te comentaba que en la unidad de cuidados intensivos del hospital donde yo estoy, tenemos hoy en día una ocupación del 58% de las camas ocupadas por pacientes COVID. Pero todas las camas las tenemos ocupadas, ¿sí? Es decir, tenemos 100% de ocupación. De ese 100% son 58% pacientes COVID y 42% pacientes no COVID. A ver, doctor, ¿nos puede repetir los números, por favor? Sí, nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos de 24 camas operativas. Estas 24 camas están ocupadas todas, es decir, el 100% de la ocupación. De estas camas, 15 camas que corresponden al 58% están ocupadas con pacientes COVID y 9 camas, que son el 42%, están ocupadas con pacientes no COVID. Ya, o sea, que lo que quiere decir que hay menos pacientes COVID en estos momentos que los otros pacientes. No, licenciado. Lo que yo le estoy diciendo es que hemos tenido un aumento en el porcentaje de ocupación con pacientes COVID. Pero a diferencia del año pasado, donde el 100% de las camas estaban ocupadas con pacientes COVID, en este momento solo el 58% de las camas de nuestro servicio están ocupadas con pacientes COVID. 58%. ¿Y la tendencia es a subir? En las últimas semanas, esa ha sido la tendencia. Han ido aumentando los pacientes. Ahora, es importante tener presente de que esta variante, esta cepa, es más infecciosa, es decir, contagia más personas, pero es menos agresiva que la Delta y las anteriores, que hay menos pacientes en UCI con esta cepa. Ya, y el repunte de COVID que podríamos hablar de COVID, que incluso el vicepresidente de la República estaría contagiado también. ¿A qué se debe el repunte? Bien, esta es una pregunta muy interesante. Y hay algunas cosas que yo he podido observar con respecto a esto. Lo primero es que el virus en sí, esta cepa en sí, tiene más capacidad de transmitirse por vía aérea que las otras cepas. 1. 2. Las máscaras que usted ve que utilizan las personas en la calle, si bien es cierto, si usted se para en una esquina en el centro de Guayaquil, va a ver que más personas que antes usan la mascarilla. Pero la mascarilla que usan no son precisamente las mejores. Andan con mascarillas de tela, andan en el mejor de los casos con mascarillas quirúrgicas que no tienen una buena adherencia a la piel de la cara y por lo tanto quedan huecos por donde pueden ingresar las gotas de agua que flotan en el aire, que son las que transmiten, las que llevan el virus, que se llaman obviamente los aerosoles. Cuando usted ve que una persona utiliza las otras mascarillas, las KN95 o la N95, estas tienen una mejor capacidad de protección porque se pegan mejor a la cara.
Entonces, por ahí uno podría encontrar la explicación de por qué hay más casos y más fácilmente. Por un lado, el virus es más infectivo y por otro lado, las personas o no se ponen máscaras o se ponen máscaras que no son adecuadas. Ese truquito no se había escuchado, mi querido doctor. Y ahora, ¿cuál es la diferencia, doctor Vergara, con el doctor José Vergara? Él es, el doctor José Vergara es especialista en medicina crítica y terapia intensiva, jefe de la unidad de cuidados críticos del Hospital General del Sur, del Guasmo Sur. ¿Cuál es la diferencia entre el COVID y la gripe común, que estamos totalmente confundidos y asustados la gente en general, doctor? Y esa es una excelente pregunta, licenciado. Tal como se viene comportando la pandemia y vamos aprendiendo de la misma, va a llegar un momento en el cual todos los años, ¿sí?, vamos a estar expuestos a infecciones virales, y siempre ha sido así, y la gripe es una infección respiratoria alta, la gran mayoría de las veces, ocasionada por una serie de virus, como por ejemplo el adenovirus, o el virus de la influenza, o los virus de la parainfluenza. COVID es una enfermedad viral que en la gran mayoría de las veces, por suerte para el humano, causa un proceso respiratorio alto muy parecido a la gripe, ocasionado por un virus que se llama SARS-CoV-2 y que la enfermedad se llama COVID-19. Pero básicamente ambas son enfermedades virales, ambas tienen manifestaciones respiratorias altas y a veces respiratorias bajas, que ahí es cuando se pone el paciente en condición de gravedad, la llamada neumonía viral, pero son exactamente, son muy parecidas. Y el tratamiento es exactamente el mismo, un tratamiento sintomático para calmar esos síntomas de las manifestaciones respiratorias altas, como la tos, la ronquera, el dolor de garganta, etcétera. Cuando el paciente se pone grave y tiene una neumonía viral, ahí entonces el tratamiento es diferente. De hecho, actualmente, por ejemplo en Estados Unidos, los pacientes que tienen síntomas gripales causados por el SARS-CoV-2, es decir, tienen COVID leve, y tienen factores de riesgo como diabetes, hipertensión, condiciones inmunocomprometidas, reciben tratamiento con nuevos medicamentos llamados anticuerpos monoclonales o nuevos antivirales, ¿sí?, para tratar de evitar de que esa enfermedad que es leve en estos pacientes de alto riesgo puedan evolucionar a una condición de mayor gravedad. Eso aún en Ecuador no se está haciendo, ¿sí? Sí lo están haciendo en otros lados. Doctor, faltan 18 minutos para las 8 de la mañana. Nosotros tenemos algo que nos ha llegado en Londres y dice lo siguiente, y vale la pena si usted nos ratifica, por favor, estas diferencias. Tos seca más estornudo igual contaminación del aire. Tos más mucosidad más estornudos más secreción nasal, resfriado común, igual resfriado común. Tos más moco más estornudos más secreción nasal más dolor de cuerpo más debilidad más fiebre leve igual gripe. Tos seca más estornudos más dolor corporal más debilidad más fiebre alta más dificultad para respirar igual coronavirus. El Departamento de Patología UCH de Londres nos dice esto. ¿Qué hay de verdad, doctor? Eso es una separación de las patologías muy arbitraria, ¿sí?, muy arbitraria, y no tiene una consistencia científica para que puedan ponerse eso como una noticia que la gente deba decir. Usted puede tener COVID y puede no tener síntomas. Usted puede tener COVID y tener síntomas muy leves como una tos seca y algo de picor en la garganta. Usted puede tener COVID y tener además secreciones, puede tener además dolor de cabeza, puede tener además dolor en el cuerpo, malestar general, y también puede llegar a estar grave que requiere internación en terapia intensiva.
Lo que uno espera es que si me va a dar COVID, me dé un leve, como es en la gran mayoría del caso de los pacientes. Si no, usted simplemente ve a su alrededor, las clínicas, los consultorios están abarrotados de pacientes con sintomatología leve y con PCR positiva para COVID, pero pocos están en cuidados intensivos. El problema es que aunque sea poco porcentaje que requiera cuidados intensivos, la cantidad de pacientes que hay hace que ese poco porcentaje desbarate, altere la capacidad de atención que tienen los servicios de salud, así como pasó en la primera ocasión en marzo del año 2020. Afortunadamente, hoy en día, esta variante no está haciendo eso. Y algunos factores podrían estar incidiendo en ello. Primero, que ya hay un número importante de personas vacunadas. Segundo, que ya el humano ha estado en contacto con este virus, ya vamos 2 años, y de alguna manera empieza a haber una simbiosis, una adaptación entre el hombre y el virus que hace que esta enfermedad de a poco se pueda convertir o se vaya convirtiendo en endémica. Y muy pronto usted va a conversar con amigos y dice, ¿cómo está, licenciado? ¿Qué es su vida? Bueno, mira, la semana pasada me dio COVID. ¿Y cómo está? Mira, estoy bien. Así como cuando uno dice, la semana pasada me dio una gripe, me dio un trancazo, pero ya estoy mejor. Eso es lo que va a pasar en los próximos años y nunca va a ser diferente. COVID quedará como una enfermedad gripal más de todas las que tiene el humano, como la influenza, la parainfluenza, el virus sincicial respiratorio, etcétera. Esa es lo que probablemente va a pasar. Y tantas enfermedades más que han pasado hasta que se encuentra el remedio definitivamente. Doctor, bueno, estamos conviviendo hace años con el VIH y SIDA, por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos conviviendo con el VIH, estamos conviviendo con el H1N1, que causó tanto angustia hace ya 15 años, y vea usted cómo ahora le dicen, ¿cómo está aquí de tu vida? Hermano, el otro día me dio el H1N1, ¿y cómo estás? Bien. Ya nadie hace escándalo cuando aparece un paciente con H1N1 como se hacía hace 12 años. Y es interesante, sepa usted, que ya en esta semana o los últimos días de diciembre ya emergió una nueva variante del SARS-CoV-2 que se llama IHU o variante IU, descubierta en el sur de Francia en un paciente que venía de procedente de Camerún, África. Y esta variante tiene más cambios genéticos que el mismo Omicron. Pronto se va a empezar a escuchar la noticia y va a ser todo lo que está pasando ahora. Yo creo que el tema de la información pasa, por un lado, de las personas que toman con mesura y con tranquilidad las nuevas cepas que aparecen, y van a aparecer muchas cepas. Sepa usted que solamente la influenza tiene alrededor de 200 a 300 cepas conocidas. Imagínense si cada una que aparece, sale la noticia, una nueva cepa, no se cierra todo, va a ser terrible. Esto está pasando ahora porque, claro, la humanidad y todos estamos preocupados, asustados por esta enfermedad, pero a veces la noticia excede la preocupación que uno debe tener, los cuidados que uno siempre debe tener, pero a veces hacemos una noticia un poco exagerada. Y fíjese usted que en Dinamarca se está planteando que en 6 meses termina la pandemia y se convierte en endemia, y que esta Omicron es tan poco agresiva con respecto a la mortalidad que dice parecería ser una vacuna más, porque se da Omicron con síntomas leves, pero ya quedaste inmunizado y no fuiste a UCI. Fíjese usted cómo se plantean las cosas, es decir, también hay que tener cuidado, porque si de repente la noticia va en ese sentido, la gente va a decir, bueno, si es solamente una vacuna, salgamos todos, no pasa nada, y no sabemos eso todavía. Hay que esperar tener un número importante
de pacientes para poder hacer un análisis. Y esos análisis lo deben hacer los centros autorizados que tienen la información, no de un solo hospital o de una sola clínica, sino todos los datos a nivel nacional, y esperemos que los hagan en forma adecuada y transmitan la información como lo deben hacer, y no como habitualmente lo hacen en Latinoamérica, con la consigna de esconder, mentir y engañar. El doctor José Vergara Centeno, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, jefe de la unidad de cuidados críticos del Hospital General Guasmo del Sur. Economista Calderón tiene pregunta. 10 y las 8. ¡Cucu! Gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Vergara. Usted habló hace un momento sobre esta clasificación arbitraria de sintomatologías para determinar el resfriado, la gripe y el coronavirus. Dejando de lado los asintomáticos, obviamente, que no tienen sintomatología, ¿cómo debe actuar una persona que pudiera tener cualquiera de esos cuadros sintomatológicos? ¿Cómo tiene que actuar si no sabe si tiene la gripe, si tiene el resfriado o si tiene el coronavirus? Muy buena pregunta y gracias por ello. Antes de contestar su pregunta, quisiera aclarar un par de cosas con respecto a esto que plantea en Inglaterra. El ser humano tiene los pulmones, que es lo que le ayuda a intercambiar oxígeno y CO2 con el aire ambiente y otras funciones más, obviamente. Al pulmón entra el aire a través de la nariz. En las fosas nasales existen unos pelitos que se llaman fimbrias, ¿sí? Y hay una humedad. Todo el mundo se da cuenta que su nariz está húmeda. Eso tiene dos funciones. Humedecer el aire que ingresa a nuestro cuerpo, porque el aire seco irrita la laringe y los pulmones, y por otro lado, en las fimbrias se quedan partículas que podrían ser elementos infectantes que ingresan a nuestro cuerpo. Es decir, tiene una función de defensa y de adaptación del aire que ingresa a nuestro cuerpo. Entonces, cuando a veces el aire logra entrar frío porque está muy baja la temperatura, o entran partículas porque, por ejemplo, hay mucho polvo, erupcionó un volcán y el aire está contaminado, ingresa a nuestros pulmones, a la laringe, a la tráquea, este aire contaminado, y nos hace producir tos. Entonces, tosemos, estornudamos, y eso no necesariamente es una enfermedad, que es el espíritu de la información que estimo yo han querido expresar en Inglaterra, que no toda tos es una infección o es una enfermedad. Ahora bien, si la tos se acompaña de secreciones, ya no es un mecanismo de defensa, ya es una respuesta del cuerpo a esa agresión que está causando daño. Así se debe entender. Pero lo que dije hace un rato lo recalco. Cualquier de estas sintomatologías puede ser gripe común, puede ser COVID-19. ¿Qué hacer? Mire usted, la pandemia nos ha enseñado dos cosas. Por un lado, que en este tiempo que usamos la mascarilla en forma correcta, quienes la usamos en forma correcta, nadie ha tenido gripe. Recién ahora empiezan los primeros casos de gripe simultánea con COVID, porque simplemente, vuelvo a decir lo que dije al inicio, las medidas de protección no son las óptimas. No son las óptimas las mascarillas, no son las óptimas las formas de usarlas. Cuando se usó solo la KN95 por la gran presencia de cantidad de pacientes, dígame usted cuántos pacientes con gripe usted vio o cuántos conocidos le dijeron que tenía gripe. Y eso era porque estábamos usando una mascarilla adecuada. Entonces, lo segundo que hemos aprendido y que veíamos que hace muchos años los asiáticos cuando salían de vacaciones andaban con mascarillas y la gente hasta se mofaba. Sin embargo, ellos culturalmente cuando tienen gripe se ponen una mascarilla. ¿Y sabe por qué lo hacen? Para no infectar a sus familiares, amigos y vecinos. Entonces, usted se va a dar cuenta que ha habido menos casos de gripe que de COVID. Estamos preocupados y cuidándonos. Y eso nos hizo dar cuenta
de que si nosotros tenemos mecanismos de cuidado, limpiarnos las manos, utilizar mascarillas, si tengo síntomas como tos, dolor de cabeza, estornudo, ¿sí? Secreciones, y las tenga o no las tenga, si tengo tos me la pongo, lo más probable es que si tengo una infección no voy a infectar a mi familiar, a mi vecino, a mi amigo, a la gente que vive en mi pueblo. Sin duda, corta la cadena de contagio. Usted habló hace un momento sobre las mascarillas. Normalmente, un alto porcentaje de ciudadanos utiliza, primera opción y única opción, mascarillas quirúrgicas. Usted definitivamente no recomienda esa mascarilla quirúrgica como única opción para utilizar en el día a día. Muy buena su pregunta y se lo contesto de dos maneras. En el momento de máxima pandemia, los estudios que analizaron la eficiencia de las diferentes mascarillas daban una capacidad de protección a la N95 y la KN95 casi del 95%, y a las mascarillas quirúrgicas alrededor del 85-90%. Eso hizo de que se diga, bueno, tienen una protección similar, úsela. Y así fue. Lo que yo le decía, que mi observación con esta nueva variante, que tiene más capacidad de transmitirse por el aire y llegar a la nariz de las personas, observo que más personas usan mascarillas inapropiadas como telas que tienen dibujitos, etcétera, o las mascarillas quirúrgicas, y menos utilizan las KN95, y a mí me parece, producto de la observación, que esta podría ser una de las explicaciones de por qué se ha disparado el contagio. Una pregunta de mi parte, doctor. El 58% de camas ocupadas en el centro sanitario en el que usted labora, que están con COVID, ¿qué porcentaje de esos hospitalizados vacunados con todo el esquema y cuánto porcentaje de no vacunados? Sí, muy buena su pregunta y se lo voy a contestar de la siguiente manera. A mediados de noviembre, que empezamos a tener aumento progresivo de casos, la mayor parte de los que estaban ingresados eran no vacunados. Hoy en día, la mayor parte de los ingresados están vacunados. En el paso, desde que venimos creciendo, al comienzo ingresaban vacunados que no habían recibido dosis completas, hoy en día están ingresando vacunados con dosis completa. Esta información debe ser analizada cuidadosamente, porque ayer escuchaba las noticias en un noticiero que decía que todo el mundo, los vacunados, se están infectando, y deben tener más responsabilidad y analizar las cosas. Hoy en día pasamos del 80% de personas vacunadas, sobre todo en las ciudades más importantes donde se reciben pacientes, Guayaquil, Quito, Cuenca. Entonces, si usted tiene 8 de cada 10 vacunados y tiene 15 pacientes ingresados en una UCI, es obvio que estadísticamente va a tener más vacunados. Y no es que deben interpretarlo de que el virus está atacando a los vacunados, porque esa es una cosa muy errada, por decirlo menos, y le transmite una información a las personas poco inteligentes que no se quieren vacunar y podrían interpretar, ¿para qué me voy a vacunar si los vacunados se están infectando? Y eso es un error. Y esa es la manera en que deben buscar una información adecuada. Si usted ya tiene en el país 8 de cada 10 personas están vacunadas, obvio que va a tener más pacientes vacunados que no vacunados. Y en las últimas 2 o 3 semanas, recuerde que se vacunó mucho y se creció mucho en el porcentaje de vacunados. Lo que sí debe tener claro también es que los vacunados que se enferman se mueren menos que los no vacunados que se enferman. Eso es lo que se tiene que transmitir, y que se deben seguir vacunando, y la gente que no se vacuna y se enferma tiene más probabilidades de morir, 8 veces más que una vacunada.
Finalizar, doctor, un minuto para las 8 con el doctor José Vergara Centeno, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General del Guasmo Sur. Para finalizar, nos llegó una información del día 0 al día 5, realmente hay mucha confusión y generalmente todo sale negativo, haciéndose pruebas de PCR, etcétera, etcétera. Del día 5 al día 10 realmente son las pruebas efectivas. Y del día 10 al día 21 aproximadamente, quien está contagiado entre el día 15 y 21, realmente se mejora totalmente. ¿Qué hay de verdad sobre esto, doctor? Bien, sí, gracias por la pregunta. Esta nueva variante ha sido ya estudiada, obviamente ya hay suficientes casos como para tener una idea. Se sabe que tiene un periodo de infectividad más corto que la delta y la alfa, y la gamma. Es decir, antes se decía, usted estuvo en contacto con alguien y entre el 7º al 10º día podría o no presentar con síntomas. Hoy en día esta variante es mucho más corto el periodo de incubación y de presentación de los síntomas, entre 5 a 7 días. También sabemos que esta variante podría necesitar menos días de aislamiento completo, entre 5 a 7 días, a diferencia que anteriormente era entre 7 a 14 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es menos agresiva, hay menos manifestaciones de gravedad, y también pues a partir del 5º día prácticamente la persona que tuvo un episodio de COVID por Omicron no es infectante a través de su vía aérea. Sin embargo, y esto es fundamental que se entienda, si usted tuvo COVID con cualquier variante, en el caso de Omicron después del 5º día es menos infectante, en el caso de Delta o Gamma después del 14 es menos infectante, igual debe seguir usando la mascarilla por una responsabilidad social, hasta que no haya nuevos lineamientos con respecto al comportamiento de la pandemia, si pasamos a endemia o no, si ya el número tal de vacunados nos permite andar nuevamente sin mascarilla en la calle, hasta entonces, por responsabilidad social, para protegernos y protegerse entre todos, es utilizar la mascarilla y limpiarse las manos. Ok, doctor, le agradecemos mucho, ha sido muy importante, interesantísimo, sinceramente, lo que usted ha hecho conocer a la ciudadanía a través de Play 95.3 FM, Sistema 2080M, Radio Sucre y para el mundo a través de todas las redes sociales. Nos despedimos del doctor José Vergara Centeno, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, jefe de la unidad de cuidados críticos del Hospital General Guasmo Sur, doctor. Gracias por la invitación, licenciado, siempre a las órdenes.